Hola a todos, mi nombre es Jessica Alexandra Areiza Gaviria, soy estudiante de Administración de Empresas de Uniminuto y les doy la bienvenida a este podcast sobre conflictos en entornos digitales desarrollado en el marco del curso de resolución de conflictos. En este espacio vamos a analizar el caso de Apple contra Samsung, uno de los conflictos más conocidos dentro de la industria tecnológica. Cuando escuchamos hablar de este caso, normalmente pensamos en una demanda por patentes o en una disputa legal entre dos grandes empresas, ¿verdad? Sin embargo, mientras preparaba esta actividad, me di cuenta de que este conflicto va mucho más allá de una simple discusión jurídica. De hecho, algo que me llamó mucho la atención fue que detrás de esta situación aparecen temas relacionados con la innovación, la competencia empresarial, la propiedad intelectual y los desafíos que existen para resolver conflictos en un mundo cada vez más digital. Por eso quiero invitarlos a que analicemos este caso desde una perspectiva diferente. No tanto para determinar quién ganó o quién perdió, sino para comprender qué factores originaron el conflicto, qué elementos contribuyeron a agravarlo y qué enseñanza nos deja desde la resolución de conflictos. Para el desarrollo de este análisis nos apoyaremos en tres preguntas que me parecen importantes. La primera es ¿qué detonó el conflicto? La segunda, ¿qué variables digitales agravaron la situación? Y la tercera, ¿qué intereses tenían las partes involucradas? Considero que apoyarnos en estas tres preguntas nos permite comprender mucho más a fondo el problema de estas dos grandes empresas. Antes de entrar en el análisis, vale la pena recordar brevemente qué ocurrió en el caso, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, en el año 2011, Apple presentó una demanda contra Samsung argumentando que algunos dispositivos Galaxy incorporaban características y diseños protegidos por patentes relacionados con el iPhone. A partir de ese momento comenzó una disputa que se extendió durante varios años y que involucró procesos judiciales en diferentes países. Ahora bien, mientras yo revisaba esta información, encontré algo interesante. Y es que la verdadera importancia de este caso no está únicamente en las decisiones de los tribunales. De la perspectiva de resolución de conflicto, lo más relevante es analizar por qué una situación de este tipo llega a convertirse en un conflicto global. Y precisamente ahí es desde donde comienza pues nuestro análisis, ¿cierto? Bueno, como lo dije anteriormente, entonces vale la pena preguntarnos qué fue lo que realmente detonó este conflicto. La explicación más sencilla sería decir que Apple acusó a Samsung de copiar algunas de sus innovaciones, ¿cierto? Pero sin embargo, mientras analizaba el caso, me di cuenta de que esa explicación se nos queda un poco corta. En mi opinión, el conflicto refleja algo mucho más profundo, la competencia por el liderazgo dentro del mercado tecnológico. Apple había invertido grandes cantidades de recursos en investigación, diseño e innovación. Y Samsung, por su parte, buscaba consolidarse como una de las empresas más importantes del sector. Por eso considero que detrás de la discusión sobre patentes existía una disputa estratégica relacionada con la protección de ventajas competitivas. Y aquí encontré una primera enseñanza importante. Muchas veces el conflicto visible no es el verdadero conflicto. Lo que observamos en la superficie suele ser solamente la manifestación de intereses mucho más profundos. En este caso, más allá de las patentes, encontramos intereses relacionados con el liderazgo del mercado, la innovación y el posicionamiento empresarial. Por lo tanto, considero que el principal detonante del conflicto fue la competencia por el liderazgo del mercado tecnológico y la necesidad de proteger ventajas competitivas derivadas de la innovación. Una vez
ya identificado el detonante del conflicto, surge una pregunta que me parece interesante y es, ¿por qué esta situación terminó siendo tan compleja y se prolongó durante tantos años? Algo que me llamó la atención fue la velocidad con la que evolucionó la tecnología. Mientras los tribunales estudiaban las demandas, las empresas seguían desarrollando nuevos productos y nuevas tecnologías. Esto me llevó a pensar sobre un desafío muy importante de los entornos digitales. Muchas veces la tecnología avanza más rápido que los mecanismos tradicionales utilizados para resolver estos conflictos. También debemos tener en cuenta que Apple y Samsung operan en numerosos países y que cada país tiene normas distintas sobre propiedad intelectual. Esto generó interpretaciones diferentes y aumentó la complejidad del conflicto. Otro aspecto relevante tiene que ver con la naturaleza intangible de las partes. A diferencia de un bien físico, una innovación tecnológica puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Y pues aquí finalmente aparece el papel del Internet. Cada decisión relacionada con el caso era difundida de forma inmediata en todo el mundo. Por eso considero que los entornos digitales no solo fueron el escenario donde ocurrió el conflicto, sino también uno de los factores que contribuyó a intensificarlo. En este caso, pues fue el Internet, ¿no? En conclusión, las variables digitales que más agravaron este conflicto fue la velocidad de la innovación tecnológica, la globalización de los mercados, las diferencias regulatorias entre países y la rápida difusión de información a través del Internet. Mientras analizaba este punto, recordé algo que suele estudiarse en resolución de conflictos. Las posiciones y los intereses no son exactamente lo mismo. La posición de Apple era defender sus patentes. La posición de Samsung era rechazar las acusaciones y defender sus productos. Pero cuando profundizamos un poco más en encontramos intereses mucho más amplios, Apple buscaba proteger sus innovaciones, mantener su liderazgo tecnológico y recuperar el valor de sus inversiones. Samsung buscaba conservar su competitividad, fortalecer su reputación y continuar creciendo dentro del mercado. Sin embargo, aquí encontré algo bastante interesante. A pesar de sus diferencias, ambas compañías compartían varios intereses. ¿Cuáles? Por ejemplo, las dos querían innovar, las dos querían mantener la confianza de sus consumidores, las dos empresas querían fortalecer sus marcas y las dos empresas querían seguir creciendo económicamente. Esto demuestra que incluso en conflictos complejos pueden existir intereses comunes que faciliten la construcción de acuerdos, ¿ya? En síntesis, Apple buscaba proteger sus innovaciones y liderazgo tecnológico, mientras que Samsung buscaba mantener su competitividad y crecimiento. Sin embargo, ambas compartían intereses relacionados con la innovación, la confianza de los consumidores y el fortalecimiento de sus marcas. Otro aspecto que considero importante analizar es la llamada triple restricción. Respecto al alcance, el conflicto trascendió fronteras y afectó mercados en diferentes partes del mundo. En cuanto al tiempo, la disputa se extendió durante varios años mientras la tecnología continuaba evolucionando. Y respecto al costo, ambas empresas invirtieron importantes recursos económicos, además del desgaste institucional y reputacional asociado al conflicto. Esto me llevó a reflexionar algo importante. Cuando un conflicto se prolonga demasiado, sus efectos suelen ir mucho más allá del problema inicial. Por eso, la gestión oportuna de los conflictos resulta tan importante en contextos empresariales y digitales. Por lo tanto, la triple restricción estuvo presente en este caso mediante un alcance global,
un tiempo prolongado de resolución y costos significativos para ambas organizaciones. Después de analizar las causas y los intereses involucrados, vale la pena preguntarnos si existían alternativas diferentes al largo proceso judicial. Desde mi punto de vista, sí. La primera alternativa habría sido la negociación directa. Otra opción interesante hubiera sido la mediación especializada. También encontramos el arbitraje internacional e incluso acuerdos del licenciamiento de patentes. Y aquí aparece una enseñanza importante. Resolver un conflicto no siempre significa ganar una disputa. Muchas veces significa encontrar soluciones capaces de satisfacer los intereses de las partes de una manera más eficiente. En conclusión, considero que la negociación, la mediación especializada y el arbitraje internacional hubieran sido alternativas más adecuadas para gestionar este conflicto de manera más rápida y eficiente. Después de revisar toda esta situación, me surge una pregunta final que considero importante y es la siguiente: ¿es posible construir mecanismos globales para regular los conflictos digitales? Personalmente considero que sí. La tecnología no reconoce fronteras y los conflictos digitales tampoco. Por esta razón, cada vez resulta más importante fortalecer la cooperación internacional y desarrollar criterios compartidos. Más allá de crear una única legislación mundial, considero que el objetivo debería ser construir estándares comunes que faciliten la protección de la innovación y la resolución de controversias. Por esta razón considero posible avanzar hacia una regulación global basada en estándares internacionales que faciliten la protección de la propiedad intelectual y la resolución de conflictos digitales. Ya después de analizar este caso, llegué a la siguiente conclusión. La principal enseñanza no está en quién ganó o perdió el juicio. La verdadera lección es que la tecnología avanza mucho más rápido que muchas de las normas y mecanismos creados para regularla. Por eso los conflictos digitales requieren soluciones innovadoras, flexibles y adaptadas a una realidad que cambia constantemente en el mundo en el que estamos ahora, ¿no? En otras palabras, el caso de Apple contra Samsung no solamente habla de patentes, también habla de la necesidad de fortalecer el diálogo, la negociación y la cooperación como herramientas fundamentales para la gestión de conflictos en este presente siglo XXI. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por acompañarme durante este análisis. Espero que esta reflexión nos ayude a comprender mejor cómo los conflictos también evolucionan junto con la tecnología y por qué es tan importante buscar soluciones basadas en el diálogo, la negociación y la cooperación. Me despido por hoy. Espero me haya hecho entender. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Esto fue Conflictos en Entornos Digitales. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.